Buenos días, hermanos, bienvenidos a una transmisión más. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Señor, te doy gracias este día porque podemos acercarnos a ti confiadamente, a tu presencia por la obra de Cristo, que ya hiciste una vez y para siempre, por ese sacrificio que nos da la salvación, que nos da el perdón, la vida eterna y la certeza de que tú nos redimes. Así nos acercamos a ti para alabarte y adorarte por tus maravillas, por tus grandes obras. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones, que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el papilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a la vida. A dar la vida. A dar la vida. En la mansión que oh Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Será muy triste estar aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con él ahí los redimidos por su amor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón
en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo hoy. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Muy buenos días, Dios le bendiga una vez más a esta enseñanza, este servicio que Dios ha preparado para ti, para mí, para todos nosotros. Quiero darle la bienvenida, amada iglesia, Vida Nueva. Una vez más, Dios nos permite congregarnos y reunirnos a través de este medio, ya que las circunstancias así lo requieren. Y bueno, pues gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque Él nos ha bendecido, Él nos ha ayudado para ser ministros del Evangelio, Él nos ha llamado. Y quiero hoy invitarle a que después de haber alabado al Señor, dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? Por sus atrios con alabanza. Y hoy hemos empezado este tiempo de adoración, este tiempo con unos cánticos, y nuestro anhelo, nuestra oración es que tú puedas ser bendecido, que la gracia y el favor de Dios sea sobre tu vida. Yo le invito a que se ponga cómodo ahí en su casa, que incline su rostro y oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por este hermoso día que tú nos regalas. Señor, tú traes hoy una palabra a cada corazón, a cada vida, Señor, aliéntales. Que tu palabra, Señor, nos aliente, nos fortalezca, nos dé dirección, nos guíe, Señor, cuál es tu perfecta y buena voluntad. Hoy venimos a ti, Señor, y yo oro por aquellos que en este día tienen alguna carga, alguna necesidad, alguna angustia en casa. Señor, levanto mi clamor por ellos, Padre, para que tú les sostengas primeramente, les fortalezcas, les infundas fe, Señor, y que puedan ser fortalecidos en este tiempo de angustia y de tribulación. Pedimos por los que están enfermos, por los que están en un hospital, en una camilla, Señor, por los que están contagiados, Padre, Señor, extiende tu mano poderosa. Padre, pedimos sanidad para ellos en este día, y por las llagas de Cristo somos curados. Gracias, Señor, limpia nuestro corazón, que nuestra vida entera esté dispuesta en esta mañana para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo, familia del Señor. Hoy queremos compartir un tema
que le hemos nombrado, ¿verdad? Soldados de Jesucristo. Y quiero hablarle hoy de qué es un buen soldado de Jesucristo, cómo es un buen soldado de Jesucristo, cómo debiéramos en este 2021, vamos empezando el 2021, cómo debiéramos caminar en este 2021. Y yo quiero invitarle a que aliste su Biblia. Un soldado sin fusil, pues seguramente no es un buen soldado. Todo soldado debe de estar equipado, todo soldado debe tener su equipo necesario y entre ellos pues es su arma, ¿verdad? Y nuestra arma del cristiano es la palabra de Dios. La Biblia dice que la Biblia es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios para poder hacer frente en nuestras luchas y en nuestras necesidades. Así es que yo quiero invitarle hoy que si usted tiene Biblia, la traiga, la use, y si usted no tiene una Biblia, haga el esfuerzo de comprarse una. Es una bendición poder tener una Biblia y hoy el tema, ¿verdad?, nos habla acerca de soldados de Jesucristo y quiero leerle en el segunda carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, dice la Escritura: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Repita conmigo: un buen soldado de Jesucristo. Y esta es una metáfora. El apóstol Pablo ilustra la vida cristiana como una campaña militar, como la vida como una guerra. Constantemente estamos en una guerra, amada familia. Si usted es cristiano y usted no sabe que la vida cristiana es una guerra constante, diario tenemos lucha en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestro medio que nos desarrollamos, en el medio donde nos desenvolvemos, siempre vamos a tener una guerra. Y el apóstol Pablo está haciendo una metáfora aquí acerca de que la vida de un cristiano es como un soldado, como una guerra. Y por eso le escribe a Timoteo, le dice: como un buen soldado de Jesucristo. Hoy quiero hablarle de las características de un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuáles son las características que un buen soldado de Jesucristo debe de portar? Y vamos a ver primeramente, ¿verdad?, lo que dice ahí unos versículos atrás, segunda Timoteo, más bien primera Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí vemos una vez más, ¿verdad?, al apóstol Pablo exhortando a Timoteo a ser un buen soldado, a hacer una buena guerra, a tener una buena estrategia de guerra. Entonces, ¿qué significa esta metáfora? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablamos que así como un soldado se enlista en el ejército de su país y dedica su vida y compromete su vida de lleno a la milicia. Nosotros en la congregación tenemos personas que han servido al ejército, han servido a la policía y ellos entenderán de qué se trata esto, ¿verdad? Como un hombre o una mujer dedica su vida a la milicia, así el hombre y la mujer que se ha entregado a Cristo Jesús debe entregar toda su vida a Jesucristo, aquel que lo compró con su sangre. Debe de consagrarse totalmente a Dios. Debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Debe honrarlo, debe obedecerlo, debe glorificarlo, debe vivir para honrar a Dios. Dedicado y consagrado al servicio de Dios. Aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces dice aquí lo que nos está enseñando, que tu interés, tu prioridad en esta vida, si tú eres un soldado de Jesucristo, si tú estás en la milicia de Cristo, tu interés debe de ser el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas son añadidura. El dinero, el coche, la casa, el puesto de trabajo, el éxito, son añadidura. Pero hay gente que busca el éxito, busca la casa, busca tener dinero, busca tener empresas, busca tener posesiones, busca ser dueño del mundo entero y se olvidan de Dios. Dice la Escritura: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Amado amigo y amada amiga, si tú te dedicas a ganar el mundo, a ganar dinero, a ganar posesiones, a tener una mejor posición de vida y con ello, no es que eso esté mal, pero si con ello haces a un lado a Dios, haces a un lado a tu familia, no te importa perder tu familia, no te importa perder tu relación con Dios, sufrirás las consecuencias, amado amigo, amado amiga. Sufrirás las consecuencias. Por eso en esta hora quiero mostrarte cuáles las características de un buen soldado de Jesucristo. Podemos ver en la Biblia diferentes ejemplos. Por ejemplo, Noé. Noé, en el momento que Dios lo llamó, él se consagró y Dios le dio una encomienda de construir un arca. Y durante ese tiempo se dedicó a construir el arca y descansaba para predicarle a la gente, para enseñarles que un diluvio venía, pero se consagró a la obra que le encomendaron. Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios toda su vida, caminó con Dios, se consagró a Dios. Vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento con la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se consagró a lo que se le encomendó, tu salvación y mi salvación. La encomienda de Jesucristo fue nuestra salvación y Él vivió, se consagró a consumar esa salvación para nosotros. Y podemos ver un ejemplo más, el apóstol Pablo, que desde que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él dio su vida la dedicó completamente a la predicación del Evangelio. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Esto es lo que nos quiere enseñar esta metáfora que encontramos aquí en la carta de 2 Timoteo. Pablo, hablándole a Timoteo, le pone una metáfora de un soldado. ¿Qué hace un buen soldado? ¿Verdad? Necesitamos consagrarnos de manera total para su gloria y para su servicio, amada familia. Que todo lo que hagamos debe de estar impregnado, hermano y hermana, de la motivación de honrar a Jesucristo. Todo lo que haces, tu trabajo, tus estudios, tu quehacer, si te vas a poner de novio o de novia, si te piensas casar, todo tiene que estar impregnado con la motivación de honrar al que te salvó y al que te compró. Quiero hablarles, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento la lucha, estamos en una guerra. En el Antiguo Testamento las batallas eran físicas, la muerte era física, pero hoy en el Nuevo Pacto la muerte es espiritual. Amada familia, Satanás busca esa muerte en la vida de los cristianos y de las personas. La muerte espiritual es la separación de Dios, la total separación de Dios. Vives alejado de la naturaleza divina, muerto en tus delitos y en tus pecados. Y eso es lo que el enemigo busca. Entonces, la lucha de un cristiano
Amada familia, nuestra lucha es por no morir espiritualmente. El enemigo quiere que mueras espiritualmente, te quiere alejar, te quiere desanimar, pero esa es nuestra lucha diaria, no morir espiritualmente. Nuestra lucha también es que no nos vayamos de la iglesia. Una de las tentaciones latentes en cada cristiano es marcharse de su iglesia, apartarse de su iglesia, salirse de su iglesia, y vemos mucha gente cediendo a la tentación de apartarse de su iglesia, de su congregación, por cualquier pretexto. Pretextos sobran para apartarnos de una iglesia. Pero ahí está, nosotros tenemos que luchar para que no nos salgamos de nuestra congregación. Tenemos que luchar, nuestra lucha es para no alejarnos de Dios. El primer paso, les he dicho muchas veces, para alejarnos de Dios es alejarnos de nuestra congregación, del lugar donde Dios te ha plantado. Nuestra lucha es para llegar a la meta, llegar a esa meta, a ver a Cristo, para llegar a alcanzar los galardones. Esa es nuestra lucha diaria, amigo y amiga. Nuestra lucha es para estar en oración. Hay mucha gente cristiana que nunca ora. A veces ni a la hora de la comida ora. Es una lucha, es nuestra lucha, nuestra batalla es poder orar, poder tener comunión con Dios. Hay gente que no está leyendo la Biblia, es una lucha. Nuestra lucha es para poder leer diariamente, alimentarnos, como dice la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así nuestra lucha es interminable. Podríamos enumerar muchas áreas en las que estamos luchando. Luchamos por dejar de comer en exceso, es una lucha. Por ver menos televisión, es una lucha espiritual, y dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, la lucha no es contra las personas. La lucha es espiritual, huestes de maldad que dominan, que controlan a veces les permitimos dominar nuestros pensamientos, dominar nuestras emociones, nos afectan, influencian en nuestras decisiones, en nuestras actitudes. Y esa es nuestra verdadera lucha como soldados de Jesucristo. Estamos en una guerra continua. Quiero hablarle de 6 características de un buen soldado de Jesucristo. Y la primera la encontramos ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera característica es que un buen soldado de Jesucristo se esfuerza en la gracia. Sí, amada familia, esfuérzate en la fe. Sigue creyendo, esfuérzate en el Evangelio, comparte de la palabra de Dios, comparte a tus amigos, sigue esforzándote. Tal vez tú digas que no sé nada, esfuérzate en aprender la palabra de Dios. Inscríbete, busca un discipulado, pero tú tienes que aprender la palabra de Dios. Si tú no estás estudiando y no estás aprendiendo la palabra de Dios, si te da igual leer la Biblia o no leerla, quiero decirte algo: tu condición espiritual, con todo respeto te lo digo, es raquítica. Estás anémico. No tienes fuerza espiritual, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y si quieres conocer a Dios, dice Jesús, allá en Juan 11:35, ¿verdad? Dice: las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Escudriña las Escrituras, porque solamente así tendrás fortaleza. Esfuérzate en ser, no solamente escudriñar, sino en ser hacedor de la palabra. ¿Cuánto nos cuesta? Leemos la Biblia, la oímos predicaciones, pero no somos fieles hacedores de su palabra. Hay gente como vulgarmente decimos, nos entra por un oído y nos sale por otro. Amada familia,
necesitamos esforzarnos. Esfuérzate en ser hacedor de la palabra de Dios. Un buen soldado de Jesucristo se esfuerza para alcanzar los galardones que el Señor ha preparado. Dice la Escritura, y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esfuérzate. El buen soldado se esfuerza. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, porque Jehová tu Dios va contigo. No te dejaré ni te desampararé. No temas, no tengas temor, no desmayes. Esforzaos y cobrad ánimo. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, Pablo le dice a Timoteo una vez más, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Amada familia, esfuérzate en pelear la buena batalla de la fe. Persevera con ánimo y con empeño. Segunda característica, dice Josué 1:9, le dice Dios a Josué, le da un encargo y le da una ordenanza y lo motiva y le dice, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. Ve ahí una vez más el esfuerzo, porque eso es lo que hacen los soldados de Jesucristo, se esfuerzan. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. La siguiente característica de un buen soldado de Jesucristo es que sufre penalidades. Dígalo conmigo, sufre penalidades con valentía. Como lo dice el texto que leíamos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La valentía y el esfuerzo, amada familia, es un mandato de Dios. No es una opción. No es si quieres esforzarte, no es si quieres ser valiente, amada familia. Necesitamos dejar la cobardía. Todo nos da miedo, a todo le tenemos miedo. Si vemos un día gris, si oímos las malas noticias, el coronavirus, cualquier cosa nos da miedo, nos da terror. Dice la palabra, te mando, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Valientes en qué, amada familia? Valientes al pasar angustias, valientes al pasar persecuciones, valientes al pasar la enfermedad. Cuánta gente ha estado enferma. Necesitamos en medio de la enfermedad, amada familia, no tienes otra cosa más que ser valiente y en el nombre de Jesús atravesar esas enfermedades. Necesitamos ser valientes para pasar el valle de la sombra y de la muerte, como el salmista lo decía. Tú estarás conmigo, tú me ayudarás en el valle de la sombra y de la muerte, tú me guiarás, tú estás conmigo. Necesitamos ser valientes en medio de la escasez, amada familia, en medio del peligro. Necesitas ser valiente, perseverar. Necesitas sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Necesitas ser valiente para estar firme en la fe de Jesucristo. Hay gente que atraviesa penalidades, enfermedades, que pierde una familia y se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan contra el evangelio porque piensan que Dios los defraudó, piensan que Dios los ha defraudado. Es muy común que el ser humano, el cristiano, se sienta defraudado, que Dios no lo quiso ayudar. Hay mucha gente, los ateos, en realidad es una locura porque se ponen a creer y se ponen a pelear contra alguien que ellos dicen que no existe. Imagínense qué locura. Pelearse contra algo que no existe o contra alguien que no existe. Y la realidad es que
ellos pelean contra Dios y le hacen guerra a Dios porque tal vez piensan que Dios, la mayoría de ateos dice, si Dios existiera, ¿por qué sucede esto? La mayoría de ellos está enojado con Dios porque se sintieron que Dios los abandonó, que Dios no los ayudó en el momento que más lo necesitaron. Pero un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades con valentía. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Habrá una situación de estas, amado amigo, amiga que me escuchas, que te separe de Cristo? Lamentablemente hay jovencitas que cuando encuentran un novio que no tiene temor de Dios, que no tiene temor de Cristo, se alejan de la iglesia por causa del novio. Algunos jóvenes, algunas personas por causa del trabajo se han alejado, ni siquiera necesitan una angustia, una tribulación, una persecución. El trabajo los aleja. Hay mucho cristiano, conozco mucha gente que vino pidiendo un trabajo y cuando tuvieron el trabajo se alejaron de Dios. Ya no tuvieron tiempo para aquel que les dio el trabajo. Porque así somos. Por naturaleza somos ingratos, amada familia. Pero el buen soldado, un buen soldado lucha hasta el último suspiro de su vida, de su existencia. Un buen soldado lucha con lealtad, lucha con fidelidad, pero también lucha con convicción, amada familia. Siguiente característica de un buen soldado de Jesucristo es que tiene fe en las promesas de Dios. Siempre tendrá fe en las promesas de Dios. Cree en la palabra de Dios. Debemos, amada familia, creer que en medio de las adversidades triunfaremos, amada familia. Tú necesitas creer que eres sano, que vas a ser sano, que Dios va a levantar a tu familiar, que Dios va a obrar en esa necesidad que tienes. Necesitas creerlo con todo tu corazón. Romanos 8, ahí mismo donde estamos, pero ahora en el versículo 37, dice la palabra de Dios. El verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. El versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Jesucristo ya venció la angustia, la tribulación, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Jesucristo ya lo vivió en carne propia. Y dice por eso el apóstol Pablo, antes por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo no somos capaces, pero en Cristo todo es posible, amada familia. Todo lo puedo en Cristo, decía el apóstol Pablo, que me fortalece. Por lo cual estoy seguro, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que dice un buen soldado de Jesucristo, tiene fe en las promesas de Dios, amada familia, porque sin fe, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa, amada familia, la fe. Si tú tienes fe en sus promesas a través de Jesucristo, no fe en Dios solamente, sino fe en las promesas que Él hace en su palabra. Por eso necesitas leer la palabra de Dios para que conozcas sus promesas y te aferres de ellas y en obediencia aprendas a experimentar
las bendiciones de Dios, porque dice que Él es galardonador, Él recompensa, Él honra la fe de los que lo honran. ¿Cómo lo hacemos, amada familia? Pues tenemos al Espíritu Santo de Dios. Cada hijo, cada hija de Dios, cada soldado de Cristo tiene a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te fortalece, es el que te da esperanza en medio de una situación difícil, nos guía en medio de cualquier circunstancia. El Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo de Dios, que es tu compañero, Él es tu acompañante, Él es el que va contigo, Él te sostiene, te fortalece, te anima, y cuando ya no puedes orar, dice la Escritura, que Él gime con gemidos indecibles. Él ora por ti, Él nos enseña a orar. La siguiente característica de un buen soldado de Jesucristo es que está en el versículo 4, 2 Timoteo 2:4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amado amigo, amiga, un buen soldado de Jesucristo no se materializa, no está pensando solo en lo material, cómo hacerse rico, cómo tener posesiones, cómo ganar más dinero, cómo aplastar a la gente para él crecer. No, amado amigo y amada amiga. Un buen soldado de Jesucristo no pone su confianza en las cosas materiales. ¿Qué significa esto? Que no se enreda en los negocios del mundo. Significa que no pone el corazón en las cosas materiales de la vida. El trabajo, el estudio, el prosperar, la casa, el dinero, todo es bueno, amada familia, todo es importante, todo es necesario. Que te esfuerces en trabajar, en estudiar, en salir adelante. Pero significa no poner el corazón en ellos. ¿Qué es esto? Que no sean tu prioridad, como decíamos al principio. Nuestra prioridad debe de ser Dios, amada familia. Tu prioridad no debe de ser tu trabajo, tu prioridad no debe de ser tus estudios, tu prioridad no debe de ser ser exitoso en tus negocios, en tu carrera. Tu prioridad debe de ser vivir una vida santa para Dios. Tu prioridad debe de ser buscar a Dios, ser transformado, agradar a Dios y hacer su voluntad. Buscar la comunión con Dios, eso debe de ser tu prioridad cada día, cada mañana, antes de salir a trabajar, antes de ir a la escuela. Debería de ser antes de empezar tu día, antes de tomar tu celular, debería de ser tu prioridad buscar tu comunión con Dios, un tiempo con Dios en oración. Tu prioridad debe de ser alabar y adorar a nuestro Dios. Mateo 6:33 los dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Todo eso en lo que tú te afanas, todo eso en lo que tú te preocupas, es la añadidura de Dios, viene como consecuencia de buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, de esforzarme, como lo decíamos, en la vida cristiana, de esforzarme en buscar a Dios. La siguiente característica de un buen soldado de Jesucristo está en el versículo 5 de 2 Timoteo. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un buen soldado lucha legítimamente. ¿Cómo luchamos legítimamente, amado amigo, amiga? Cuando caminamos en integridad. Un cristiano debe ser íntegro en todas las áreas de su vida. Un cristiano no puede ser uno en su casa y otro en la iglesia y otro en la calle. Necesitamos ser íntegros con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Un buen soldado de Jesucristo lucha legítimamente
cuando camina en rectitud, cuando camina en justicia. Justicia es hacer lo correcto, hacer lo correcto. Cuando hacemos lo correcto, cuando somos rectos, cuando caminamos en sinceridad, sin falsedad e hipocresía. Dejemos la hipocresía, dejemos la falsedad unos con otros. Cuando caminamos en la verdad y no en la mentira. La siguiente característica la encontramos en el versículo 6. El labrador, vemos aquí otra metáfora, para participar de los frutos debe trabajar primero. Habla de un labrador. La vida cristiana es como un labrador que prepara su tierra, siembra su semilla y espera que caigan las lluvias. Y espera que germine la planta y después del fruto. La siguiente característica es que tiene paciencia. Un buen soldado de Jesucristo tiene paciencia. Así como ese labrador espera con paciencia a dar que la tierra le dé el fruto, así un buen soldado de Jesucristo tiene paciencia. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tiene recompensa, trae recompensa la paciencia, amada familia. En Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hablando Jesús de los finales de los tiempos, les dice a los discípulos: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia, amada familia, no es algo que todos los cristianos tienen, no es algo que toda la gente tiene, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues, vístete como buen soldado de Jesucristo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. Amado amigo, amada amiga, amada iglesia Vida Nueva, somos llamados por el Espíritu de Dios, nos hace un llamado a ser un buen soldado de Jesucristo, amada familia. Que hagamos un repaso de la enseñanza de este día. ¿Qué es el buen soldado de Jesucristo? ¿Cómo es un buen soldado de Jesucristo? El que cree en Dios, el que hace la voluntad de Dios, el esforzado y valiente, el que sufre penalidades, que se aparta del mal y del pecado, que soporta las pruebas, que soporta los días malos, que soporta las tribulaciones, que no se rinde, que no se aparta de la iglesia ni se aparta de su Dios, que sigue adelante y no vuelve atrás, camina en fe, no teme llevar la cruz de Cristo, sufre por amor a Cristo, no se afana por los negocios del mundo ni se materializa, sino que su prioridad es agradar a Dios, que lucha legítimamente en integridad, en justicia, en rectitud, en sinceridad, que va buscando llegar a la estatura de Cristo, siguiendo las pisadas del Maestro, agradándole en todo, que se viste de paciencia. Ese, amada familia, amado hermano, amado amigo, es el buen soldado de Jesucristo. Esas son sus características. Yo le invito, yo le animo hoy a que usted imite, sea hacedor de la palabra, que viva en este 2021 que estamos iniciando, en este hermoso mes de enero,
que trate, que se esfuerce, como decíamos, esfuércese. Sufra penalidades si hay que sufrirlas. Sea valiente, tenga fe en las promesas de Dios. No se materialice, no deje que el mundo lo absorba, sus ocupaciones. Luche legítimamente, no haga trampa y sea paciente, esperando la bendición de Dios, esperando la redención de Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, hoy venimos ante ti. Señor, tu palabra es buena, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, que podamos seguir los consejos de tu palabra. Oh, tu palabra nos alienta, tu palabra nos alimenta, Señor. Padre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo oro por aquellos, Padre, que han batallado en ser buenos soldados de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser esforzados, a saber que tú estás con nosotros y que, como el apóstol Pablo lo dijo, todo lo podemos en Cristo. Tal vez hay alguien que piense o sienta que todo esto es muy difícil de llevar, pero en Cristo todo es posible. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos bendición para cada hogar, para cada familia que hoy está conectada. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amada familia. Sigamos orando, sigamos adelante. No desmayen la oración. Sabemos que esta situación es muy difícil acerca del COVID, pero sigamos creyendo en el Señor. No pierda su fe, no pierda la confianza. Dice que tiene grande galardón. Nos vemos el próximo domingo. Dios le bendiga.